Y cerrábamos el bloque anterior hablando del impacto de la actividad económica, de la actividad humana en el medio ambiente, y esta vez la historia en 3 imágenes. Ayelen, me parece que va por ahí, ¿eh? Es así, va vinculado justamente a lo que está pasando también, por ejemplo, en el río Paraná, para meternos también con la política, con los casos nacionales. Y en este caso vamos a hacer girar el mundo y no se va a detener en ningún lado. ¿Por qué? Porque es una cuestión global de la que vamos a hablar, y vamos a hablar de la crisis climática, la crisis medioambiental, que afecta a los distintos países del mundo, y lo estamos viendo cómo golpea y muy fuerte a las distintas, sobre todo ciudades. Ahora vamos a recorrer alguna de ellas, que fueron las principales imágenes internacionales que nos dejó esta semana. Y hablamos acá algunos datitos para tener en cuenta el tema claramente del calentamiento global. Estamos a 1,2 grados por encima del nivel preindustrial. Recordemos que en su momento el llamado Acuerdo de París lo que buscaba era reducir, una propuesta de reducción de 1,5 de los grados centígrados en los próximos años, para conseguir o evitar que tengamos o lleguemos a los 2 grados en el 2040. Inundaciones, ahí tenemos un dato, por ejemplo, muy concreto, que es lo que pasó en Alemania, que tuvimos lluvias que tendrían que haber sucedido en 2 meses, bueno, solamente sucedieron en tan solo 2 días. Y también que está vinculado al problema, por ejemplo, de la deforestación, ¿no? La deforestación, que al año llevan 12 millones de hectáreas de bosques por año. Y estamos hablando de que el calentamiento global hoy por hoy implica tener temperaturas extremas. Eso es 150 veces más usual que en el periodo preindustrial. Es decir, estas situaciones extremas son muchísimo más usuales que antes, y por eso cuando no hablamos de catástrofes naturales en estos casos, sino que también podemos evitarlas si mejoramos también nuestras prácticas de consumo, de producción, etcétera. Primera imagen, y en este caso Zhengzhou, en China. Bueno, las imágenes, las últimas sobre todo vinculadas al tema de las inundaciones en China. Vemos aquí esta montaña de autos apilados en una de las carreteras completamente inundadas, y la gente observando. Impactantes las imágenes de las calles cubiertas de agua, el subte incluso, se hicieron virales algunas imágenes en donde la gente trataba de, con paciencia, mira, ahí están. Felicitadas. Esas imágenes causaron muchísimo enojo en la sociedad china. ¿Por qué? Porque decían que, bueno, ya sabían que habían habido inundaciones, y sin embargo no habían detenido los medios de transporte. Y es la gente que siguió subiendo, sobre todo en el subte, y que generó, estamos hablando de ya 51 personas fallecidas en los últimos días, 12 de ellas en el subte. Así que están atrapadas ahí en esa imagen que estamos viendo, están atrapados esperando que los vayan a rescatar, ¿no? Con el agua al cuello, literalmente. Hablamos de más de 8 personas desaparecidas y 370.000 personas evacuadas. Vamos a la siguiente imagen. En este caso, Alemania. Fíjate que tenemos el post. ¿Por qué? Porque estas inundaciones nos enteramos que sucedieron hace ya una semana. Y fijémonos, porque hablamos de la situación cuando vemos las inundaciones, fijémonos cómo hay que recomponer después una ciudad, la economía de un lugar cuando golpea de esta manera. En el caso de Alemania, 165 personas perdieron la vida por estas inundaciones. Es, la verdad, una cifra altísima, generando unos daños enormes. Ahí vemos cómo tenían que sacar directamente con algún tipo de escoba, de algo, el agua que llegaba a aquellos lugares. Y hubo críticas al sistema de alertas porque no se avisó a tiempo, y una pelea también ahí política por las responsabilidades. ¿Quién tenía que avisar esto? ¿Cómo lo tenían que hacer? Y esto, atención, que por supuesto hay elecciones federales el 26 de septiembre, y hay también especulación también política con todos estos temas, ¿no? Ahora vamos a la siguiente y última imagen. En este caso, fíjate, parece una bonita imagen, pero no da cuenta de un escenario medioambiental ese sol rojo, que hay mucho humo, ¿no? Bueno, acá estamos viendo la ciudad de Nueva York con un sol rojo, producto justamente el efecto de ese sol anaranjado es por el humo que llegó a esa ciudad en los últimos días, sobre todo en el día de ayer. Y esto es impactante, porque acá estamos hablando de incendios. Incendios en Estados Unidos, Canadá y norte de México.
México. Ahora, lo llamativo es que los incendios sucedieron en la costa oeste de Estados Unidos. Y esto es la costa este, de un país de muchísima extensión. Y fíjate cómo el humo llegó a cruzar todo el ancho del país hasta llegar a esa situación. Estamos hablando de California, Nevada y Oregon, también en Ontario, la provincia más poblada de Canadá, donde más de 2.000 personas fueron evacuadas estos últimos días en medio de más de 200 incendios activos ahí. Y eso también pasó como decía, en México. Tenemos también incendios en Bolivia, tuvimos inundaciones en India la semana pasada. Bueno, para ir cerrando, acá me parece que lo que hay que tener en cuenta que estamos hablando de incendios, inundaciones, de países como Alemania, Canadá, Estados Unidos, China. Bueno, estamos hablando del mundo. Estamos hablando del mundo y estamos hablando de una situación, por supuesto, que da cuenta de una crisis climática, del calentamiento global que golpea a las sociedades y que nosotros somos parte también de eso y que tiene también esto, por eso se habla de las crisis sociomedioambientales, ¿no? Y somos parte también de ello. Así que a prestar atención porque estas catástrofes naturales son cuestiones que pueden ser evitadas si modificamos nuestras prácticas y nuestras formas de consumo. Más que meros testigos, tenemos que tener un rol más activo, ¿no? Definitivamente. Gracias, Ayelén. Seguimos en la televisión pública con más información.